Buen día con todos, me presento, mi nombre es Daniel Felipe Cabrera Cortés, soy estudiante de medicina de noveno semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia, actualmente miembro activo de IMIC de la Universidad Cooperativa Sede Pasto. Hoy voy a hacer una pequeña charla sobre lo que es riesgo cardiovascular, además de hacer una explicación sobre la toma correcta de la presión arterial. Para empezar, voy a hablar una pequeña introducción, teniendo en cuenta que la enfermedad cerebrovascular es la primera causa de muerte en el mundo, siendo la etiología principal la aterosclerosis. Entonces, actualmente se han buscado estrategias preventivas para evitar esta morbimortalidad. Tenemos que diferenciar, primero que todo, que el riesgo cardiovascular es diferente al riesgo coronario. El riesgo cardiovascular incluye lo que viene siendo el corazón y el sistema arterial periférico, mientras que el riesgo coronario a, solo va a incluir lo que viene siendo la irrigación propia del corazón, es decir, el sistema coronario. Entonces, para hablar de riesgo cardiovascular tenemos que hablar de probabilidad, porque este es la probabilidad de que una persona a 10 años sufra un infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular, o que muera por infarto agudo de miocardio o muerte por accidente cerebrovascular. Entonces, para hacerlo un poco más sencillo, hablemos de un paciente joven sin factores de riesgo, igual que nosotros, pónganle 22 años. Entonces, tomamos un grupo de 100 personas iguales. ¿Cuál sería la probabilidad de las personas de este grupo de tener un evento cerebrovascular en los siguientes 10 años? En este caso sería 0%. Pero entonces tomemos a otro tipo de paciente, a un paciente, digamos, también de la misma edad, 23, 24 años, pero que actualmente fuma 6 cigarrillos al día. Entonces este paciente va a tener un factor de riesgo, que va a ser el tabaquismo. Entonces su riesgo no va a ser de cero, pero igualmente va a ser bajo por la edad que tiene el paciente. Continuando con los factores de riesgo, vamos a tener que hay dos grupos, los factores de riesgo no modificables y los modificables. Dentro de los no modificables se encuentran la edad, que a mayor edad va a haber un mayor riesgo cardiovascular. El sexo, que en un principio los hombres van a tener un mayor riesgo que las mujeres antes de la menopausia, pero cuando las mujeres ya están en la menopausia este riesgo se va a igualar. La etnia, que en el caso de aquí de nuestras comunidades no se aplica mucho porque nosotros somos muy mezclados, y los antecedentes familiares de lo que viene siendo una enfermedad cerebrovascular. Y dentro de los modificables se encuentra la dislipidemia, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el tabaquismo, el consumo de alcohol, el sedentarismo y la dieta. Además de la obesidad y el estrés también, que además de modificables también se los podrían llamar como factores de riesgo prevenibles. Entonces, para estratificar el riesgo de estos pacientes, se desarrolló un consenso nacional que tuvo en cuenta las recomendaciones de la AJA para, para crear unos grupos de beneficio de estatinas. Entonces, el primer grupo viene siendo pacientes quienes sufran de hipercolesterolemia familiar o que tengan una LDL mayor a 190 miligramos por decilitro. Entonces, en estos pacientes se clasifican automáticamente a este grupo número 1. Entonces, estos pacientes sí o sí deben recibir una estatina para hacer una reducción del 50% de la LDL, que las que nos van a lograr esto es la rosuvastatina o la atorvastatina en sus dosis mayores. Esta es una recomendación clase 1, es decir, es mucho mayor el beneficio al riesgo que se tiene. Como ya lo dije, la hipercolesterolemia familiar hace parte del primer grupo. Esta va a ser una entidad genética que se caracteriza porque en los pacientes va a haber una presencia de LDL por encima de 190 miligramos por decilitro. Lo que sucede es que el receptor de LDL no está funcionando bien. Además de este daño, se puede asociar a defectos de otras proteínas. Los pacientes van a presentar una enfermedad cardiovascular temprana y en el contexto de nuestro país, es decir, en Colombia, se dice que 1 de cada 300 personas padece de hipercolesterolemia familiar.
Para el grupo número 2 de pacientes que se benefician con el tratamiento temprano con estatinas, hace también parte la clasificación automática del adulto con una enfermedad cardio-cerebrovascular aterosclerótica anterior. En estos pacientes igualmente buscamos reducir un 50% los niveles de LDL utilizando igualmente atorvastatina o rosuvastatina en sus dosis máximas. En cuanto al grupo número 3, igualmente se clasifican automáticamente pacientes diabéticos que tengan de 40 a 70 años con una LDL mayor a 70 miligramos por decilitro. Igualmente, el objetivo del tratamiento con estatinas es disminuirlo al 50%. Igualmente se utilizan rosuvastatina y atorvastatina. Pero entonces, ¿por qué estos diabéticos se benefician? Más que todo, principalmente es porque los diabéticos se comportan como un paciente que ya ha tenido un evento coronario previo. Bueno, pero entonces los grupos anteriores, el del grupo 1 al 3, son pacientes que se clasifican automáticamente en estos grupos, ¿no? Pero en el caso de un paciente que no tenga ninguno de estos clasificadores automáticos, es decir, que no sea diabético, que no tenga una hipercolesterolemia familiar, ni que tampoco haya sufrido un evento cardiocerebrovascular aterosclerótico, ¿qué podemos hacer con ellos? En ellos debemos calcular el riesgo. Entonces, por ejemplo, este paciente que está aquí es un paciente no diabético, que es fumador, su índice de masa corporal está en sobrepeso, la LDL está en 160 y su glicemia está en 98, en el tope. Entonces, para clasificar el riesgo o calcularlo, se desarrollaron varias herramientas. Actualmente la que se utiliza es la calculadora de la AHA, pero el problema es que esta está adaptada para la población estadounidense. Entonces, la recomendación que hacen las guías de la AHA es que cada región desarrolle su propia calculadora. Pero como eso no se ha desarrollado aquí en Colombia, nosotros utilizamos lo que vienen siendo las tablas de Framingham. Entonces, las tablas de Framingham se desarrollaron por un estudio que se hizo en Boston, en una población cercana a Boston, y entonces esta escala tomó la clasificación de riesgo según 5 aspectos. El primer aspecto viene siendo la edad. Entonces, según la edad, como lo vemos aquí, según la edad nos va a dar un puntaje. Y démonos cuenta que en pacientes jóvenes la edad va a ser, entre comillas, digámoslo, un factor protector, porque nos va a disminuir la puntuación de riesgo de los pacientes. El segundo aspecto que se tuvo en cuenta fue el tabaquismo. Entonces, si el paciente es fumador o no, y según la edad que tiene el paciente. Si no es fumador, no va a aumentar, digamos, el riesgo. Pero si es fumador, vemos que a medida que aumenta la edad, el puntaje para riesgo disminuye. Mientras que si el paciente es más joven, más puntaje de riesgo le da en cuanto al tabaquismo. El tercer aspecto viene siendo el colesterol total, teniendo en cuenta igualmente el colesterol y la edad del paciente, que de todas maneras, igual que el tabaquismo, a medida que va aumentando la edad, el puntaje que le da va a ir disminuyendo. Tener en cuenta que, como en las tablas anteriores, hay una tabla para hombres y para mujeres. El cuarto aspecto a tener en cuenta va a ser la HDL, que también miremos que tener un HDL por lo menos en 60 va a ser un factor protector tanto en hombres como mujeres. El quinto aspecto viene siendo la tensión arterial, dependiendo del tratamiento, nos da un puntaje y dependiendo de la tensión arterial sistólica. Bueno, entonces teniendo en cuenta los puntajes anteriores que nos dio cada tabla, se nos va a presentar un riesgo global. Entonces vemos el puntaje total y nos va a representar un porcentaje de riesgo, que va a ser diferente en hombres y en mujeres, por eso aquí hay dos tablas. Entonces, como ya lo sabemos, a mayor puntaje total nos va a presentar mayor riesgo cardiovascular. Pero entonces tenemos un problema, y es que las escalas de Framingham sobreestiman el riesgo de la población colombiana. Es decir, la va a dar
un mayor riesgo a las personas que no lo tienen, que en realidad no lo tienen. Entonces, se intentó hacer una calibración. Entonces, ¿cómo se hace esta calibración para nuestra población? El porcentaje de riesgo que nos dio a nosotros lo vamos a multiplicar por 0.75. Entonces, volvamos a un ejemplo de un paciente. Igualmente, un paciente no diabético de 45 años, paciente fumador, con un índice de masa corporal en sobrepeso, un colesterol total de 220, la LDL en 160 y la HDL en 43. La glicemia en 98 y la tensión arterial en 130/90. Entonces, la edad nos van a dar 3 puntos. El ser fumador nos va a dar 5 puntos. El colesterol total 5, la HDL nos va a dar 1 punto, la tensión arterial nos va a dar 2, siendo un total 16 puntos. Entonces, según Framingham, según el riesgo total de Framingham, va a ser un 25%. Pero entonces, este 25 lo tenemos que multiplicar por 0.75 y nos va a dar el riesgo corregido para nuestra población colombiana, que va a ser del 18.75. Y así ya calculado el riesgo, vamos a tener un grupo cuarto, que van a ser todos los pacientes que se le calcula el riesgo mayor a 7.5. Igualmente se van a beneficiar del tratamiento con estatinas, igualmente teniendo el objetivo de reducir el LDL en un 50%. En resumen, existen estos 4 grupos que se benefician del tratamiento temprano con estatinas. El grupo 1, pacientes con hipercolesterolemia familiar o que su LDL esté por encima de 190. El grupo 2, pacientes con diabetes mellitus de 40 a 70 años con una LDL por encima de 70 miligramos por decilitro. El grupo 3, pacientes con una enfermedad cardiocerebrovascular aterosclerótica que tengan el antecedente. Y el grupo 4, todos los pacientes con un riesgo calculado mayor a 7.5. Y así continuaríamos con la toma correcta de la presión arterial. Ya finalizando, agradezco mucho la atención de todos los que están viendo este video y además los invito a unirse a nuestras cuentas de Instagram, de Facebook y a nuestro canal de YouTube, donde se van a subir estas charlas, igualmente en Instagram como IGTV. Y los dejo con esta frase, que es: la ciencia más útil es aquella cuyo fruto es el más comunicable. Que quería adaptarla a nuestro grupo, que eso es lo que intentamos, comunicar de la mejor forma la ciencia de la medicina interna. Muchas gracias.